no lo vas a ver. Las metáforas encendidas de Homero, o como quieras, el alba de rosados dedos, etcétera, tan maravillosas y tan sencillas y a la vez tan sublimes, no te va a dar explicación de dónde viene. No tienen un órgano, no tienen el oído para oír, el ojo para ver, etcétera, como nos enseñaban de niños en la escuela. No tienen, son una concatenación, es una corriente, unos Sturm und Drang, que dirían los alemanes románticos, unas fuerzas creadoras profundas que embargan a todo el ser humano. Por eso, el cuerpo tiene no un domicilio, no una casa a la que van a reposar, no. El cuerpo es creatividad, el cuerpo es el gran constructor de estas producciones maravillosas, no un almacén. Bien, sin abundar en esto, digo. Y 3, el terminal templo que ella construye de esas emociones es un templo del amor. El tercer factor que opera en ella continuamente es el amor. Bueno, pues el amor no dice tampoco nada nuevo, y sin citar el eros platónico y otras cuestiones griegas formidables, pues San Agustín ya lo dijo, mi amor es mi peso, lo que me arrastra, me lleva, me trae, amor meus pondus meu, e oferor quocum que feror. El amor es mi peso, el amor es mi destino, por él soy llevado a donde quiera que voy. ¿Sabes? Una frase lapidaria que cita Pascal, cantidad de pensadores de este orden. Dante y Petrarca, ¿qué harán? Pues hombre, en esta tradición amorosa, preciosa, que arranca especialmente de Platón y tiene sus grandes campeones, San Agustín, otros, variados, Abelardo, en la Edad Media y otros, que el amor verdaderamente es un factor que nos decide, que decide sobre nosotros. Sí, termino en un momento, no te preocupes. Dante y Petrarca elevan esto a una categoría literaria incomparable. La Divina Comedia, Beatriz, etc. Ya lo conocéis todo. Cervantes, maravillosamente, el Quijote, etc. Ella dice en ese libro, y otros 1000 poetas, especialmente Ovidio, ya tiene devoción al gran Ovidio de la Metamorfosis. Fuiste, Ovidio, el primer y más grande poeta del amor. Pero bueno, desde el Cantar de los Cantares para la tradición occidental, el libro del Antiguo Testamento maravilloso, que Montano, grandioso biblista, tradujo y se lo regaló a su compañero que fue de Alcalá cuando estaba en la cárcel, fíjate, 8 años en las mazmorras de Valladolid. Un día llega un viejo amigo de la facultad, Arias Montano, que dominaba 11 lenguas, muertas y vivas. Montano es un hombre que ha estado enterrado y sepultado hasta ayer. Él que hizo la gran biblioteca del Escorial y recuperó los códices hebreos, árabes, etc. Es la biblioteca de árabes más importante del mundo. ¿Entendido? Bueno, se lo hizo Montano. Montano fue compañero de Fray Luis en Alcalá y le dieron el premio nacional, lo coronaron poeta, que todavía se hacían esos ritos en la universidad, lo coronó y tuvo un discurso su maestro que dijo: a los humanos le pueden pasar muchísimas cosas, pero no le pasará lo que me ha pasado a mí como profesor, que a un alumno de mi clase le den el premio nacional. Bueno, lo que es hoy un premio nacional, la coronación, como antiguamente se coronaba en Grecia a los grandes poetas. Sófocles fue coronado 2 veces, ateniense, famoso, etc. Pues fue coronado poeta nacional por una obra que habría escrito muy joven, Rhetoricorum Libri Septem, los 7 libros de retórica, en hexámetro, en latín, porque Montano escribió todo latín. Es el último poeta latino de Occidente, ¿sabe? Y hasta la Inquisición puso una lápida sobre él, y hasta ayer, o hasta hoy, está enterrado en Sevilla, en la capilla de la universidad. Nació en Fregenal de la Sierra y es uno de los hombres más importantes de la cultura occidental y del Renacimiento español, ¿entiendes? Era el único que sabía siríaco con un profesor de Lovaina. Por eso pudo hacer esa biblioteca, porque tenía, y la ordenó en 60 facultades, que es el ordenamiento moderno, base de la universidad. Bueno, pues este hombre tradujo el Cantar de los Cantares, dominaba directamente el hebreo, el arameo, el griego, el arameo y el hebreo y el arameo. Son el lenguaje de la élite, y como en Egipto, la escritura hierática y demótica.
etcétera, de las clases altas y de las clases más sencillas, ¿entiendes? Dominaba los dos y vertió el Cantar de los Cantares, que es el primer gran texto del amor en Occidente, y que va a tener un efecto terrible sobre San Juan de la Cruz, sobre Fray Luis de León, sobre los grandes clásicos, poetas no a lo divino, sino a lo humano, hombre, o Garcilaso o Boscán, evidentemente, no puedo hablar de eso. Bien digo, la conclusión de esta línea del canto al amor esencial no termina, se culmina por acá y por allá, y uno de los exponentes maravillosos pues volvemos a Aleixandre, Aleixandre termina uno de sus poemas, la memoria de un hombre está en sus besos. Mediten bien este verso precioso de Aleixandre. Bueno, y su voz encendida, digo yo aquí, no voy leyendo un texto que tengo extenso, y su voz encendida, constante y renovada es la poesía. Y en el atardecer de la vida te examinarán de amor, que decía el gran poeta místico, concebía el gran poeta místico así la vida. Solo hace suyo este como ineludable e ineludible itinerario poético. La belleza y el amor son como los ojos abiertos, siempre atentos de la poesía. Concluyo con una conclusión muy breve. Me ha regalado o ha tenido el gesto maravilloso de mandarme unos poemas que no los ha publicado, pero los tiene guardaditos, en uno de ellos, escribir es amar, dice, y recalca que la poesía es eterna, como es eterna la emoción del amado, quiero que vivas para siempre, son palabras suyas. La poesía descifra el sentimiento, mitiga el dolor, ilumina la soledad, nos hace sentir la luz de la pasión, etc. Son todas palabras positivas, salutíferas, terapéuticas y bienaventuradas sobre la poesía, que no repito más aquí. Y así lo quiere y así lo ordena esta dama de las artes, termino yo, y las letras son de Diego, que no es un planeta, sino una constelación. Esta dama de las artes y las letras, Sol, no es un planeta, sino, digo, una constelación que vigila con sus altísimos ojos desde el empíreo cielo, como Sol, a todos los poetas, a los poetas de ayer y de hoy, y juzga si verdaderamente apuestan por el arte que conlleva eternidad, ¿verdad? Como decía Horacio en sus poemas, ere premios, más duraderos que el bronce, ¿entiendes? Si verdaderamente construyen una poesía que venza el tiempo, que supere la intemperie de la vida humana, de la tierra baldía, que diría Eliot, etcétera, triste y fragilísimo mundo, y vigila desde sus heliotrópicas estancias a los poetas y a las poetas que construyen con la palabra hermosa el reino que decía Ortega había que crear. Ortega, que no, la poesía no se le dio nada, ¿verdad? Pues en un ensayo famoso por una cultura del amor pedía que, bueno, pues la cultura de alguna manera está abocada a una sociedad del entendimiento, del amor, de la ayuda mutua, etc. En esa obra va la visión que tiene hermosa de estas cosas son una construcción de una sociedad del amor, de la cultura, del arte y del amor, que es donde funcionará la democracia. Sin estas bases, sin esta gasolina, no habrá motor que funcione, ¿no? Porque la democracia no es como sociólogo, no es un conjunto de estructuras, ¿no? Son unas estructuras muy variadas, la población y otras, pero la gasolina la dará la creación simbólica, la dará la cultura, y la cultura tiene esa finalidad de hacernos convergir, de hacer entendernos, de crear en una cooperación constante, etc. Ahí sí podemos construir el mundo mejor de los posibles, que decía Leibniz, optimista, y Kant, eine bessere Welt, un mundo el mejor de los posibles, el mundo mejor para los humanos, el más lúcido, el más brillante, el más justo para los humanos. No se entenderá la justicia y la igualdad
en ninguna de sus facetas de la vida humana sin estas bases, o algunas de estas bases que el arte aporta y la belleza lleva, el cultivo de la belleza lleva consigo. Por eso la democracia tiene que atender enormemente a este lugar, que no se llama cultura o no se llama solamente educación, sino es una constelación creativa muy amplia desde que venimos a este mundo y hasta que dejamos este mundo. Es una procesión, un itinerario, ¿me entiendes? De cultivo, de cultura, que viene de cultivo, el cultivo de la tierra y el cultivo de tu propia personalidad. Nada más, muchas gracias y gracias a Sol por darnos estas cosas.